Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 20 de diciembre, estamos saliendo en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el muy inteligente consultor político Mauricio Passariello, que vuelve al programa. Ha decidido dilapidar una hora de su tiempo compartiéndola con nosotros esta noche. Va a ser para mí un placer conversar con Mauricio, que es una mente muy brillante. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a María Alejandra y a Carlos Martínez, que nos acompañan tan amablemente aquí en el estudio. Bueno, vamos a repasar la actualidad. Hace pocos minutos nada más el presidente peruano Kuczynski ha dirigido un mensaje a la nación. Está en la cuerda floja. Mañana por la mañana el Congreso peruano va a votar si lo destituye o no por incapacidad moral. La oposición necesita por lo menos 87 votos y se calcula que tiene unos 93. Lo más probable entonces es que mañana el Congreso peruano destituya a Kuczynski porque hace más o menos 13, 12 años, allá por los años 2004, 2005, 2006, cuando él era ministro de Economía del entonces presidente Toledo, que por su parte se vendió también a Odebrecht, Kuczynski, la empresa de Kuczynski, Westfield, basada aquí en la Florida, recibió pagos millonarios de Odebrecht por servicios supuestos de consultoría. En un mensaje a la nación, Kuczynski reconoció esos pagos, dijo que fue un descuido, una desprolijidad de su parte recibirlos y luego convenientemente olvidarlos, pero alegó que no había cometido delito ni había incurrido en una falta de corrupción grave que justificase mañana su remoción por incapacidad moral permanente. Bueno, a mi modo de ver, y yo lo veo con simpatía, es un señor mayor, 79 años, muy brillante, en su día banquero de inversión, posee una vasta fortuna, ha viajado el mundo, es un hombre de éxito, esto está fuera de discusión y es un hombre que posee una inteligencia superior a la del político promedio. No tengo animosidad ni encono contra él, pero a mi modo de ver, el señor Kuczynski, cuando era ministro de Economía y luego primer ministro de Toledo, violentó la Constitución, quebrantó la ley y él no podía cobrarle a una empresa privada, en este caso Odebrecht, por servicios de consultoría al mismo tiempo que era ministro de Estado. Que él ahora alegue que fue descuidado, que fue desprolijo, que le falló la memoria. Lo cierto es que esos pagos se hicieron y ese dinero él lo cobró y la Constitución se lo prohibía. O sea que si mañana lo destituyen, lamentablemente, él ha acabado su propia tumba y lo peor es que no necesitaba el dinero porque era ya un hombre enormemente acaudalado. Bueno, seguiremos informando mañana. Yo creo que lo van a destituir, pero me dicen mis amigos en Lima que no es seguro que la oposición pueda reunir los 87 votos y que, por supuesto, los operadores y agentes del gobierno están maniobrando desesperadamente para disuadir a algunos opositores de votar contra Kuczynski. En Honduras todavía no se aplaca el incendio por el supuesto fraude electoral cometido por el presidente Hernández. Yo creo que Hernández hizo trampa. De partida porque la Constitución no le permitía postularse a una reelección. Hernández, burlándola, forzándola, atropellándola, se ha hecho reelegir con la complicidad de un tribunal electoral complaciente. De paso, por Washington, el opositor Nasrallah dijo que está dispuesto a dialogar con Hernández siempre y cuando se convoque a unas nuevas elecciones, cosa que, me temo, no va a ocurrir. El opositor hondureño Salvador Nasrallah, derrotado en las controvertidas elecciones presidenciales, aceptó el martes desde Washington la invitación a dialogar del reelecto mandatario Juan Orlando Hernández, pero para fijar una nueva votación. Fue un grosero fraude electoral implementado por un tribunal electoral absolutamente controlado y digitado por el señor Hernández. Yo no hubiera votado por este amigo Nasrallah, es un charlatán simpático de la televisión, es un personaje mediático, yo creo que no da la talla para ser jefe de Estado, pero también creo que le hicieron trampa. En Tegucigalpa y en toda Honduras mucha gente se ha volcado a las calles a protestar y las imágenes no nos desmienten. La policía de Honduras usó gases lacrimógenos el miércoles para dispersar a un grupo de manifestantes de oposición que bloqueaba una ruta de salida de la ciudad. La izquierdista Alianza Opositora de Honduras convocó a sus seguidores a protestar frente a la sede del alto mando militar por los que calificaron de asesinatos cometidos durante las movilizaciones en reclamo del triunfo electoral de su candidato Salvador Nasrallah. Cosa que todo el pueblo está enojado, cosa que el pueblo se ha rebelado. Entonces nosotros estamos
por medio de eso nosotros protestamos para un cambio en el país. Los bloqueos de los opositores con hogueras de llantas y palos recrudecieron desde la noche del domingo, cuando el Tribunal Supremo Electoral declaró la victoria del presidente Juan Orlando Hernández. Lamentablemente, y esto lo he leído hoy en la prensa de Nueva York, en el New York Times, el gobierno de Trump, el Departamento de Estado, han decidido respaldar al dictador de derechas Hernández. Y eso me parece deplorable. Habría que hacer lo que ha pedido el señor Almagro de la OEA, nuevas elecciones. De regreso en el aeropuerto de Tegucigalpa es lo que pidió también Nasrallah. El opositor hondureño Salvador Nasrallah sostuvo el miércoles la defensa de su triunfo en las elecciones presidenciales del 26 de noviembre. De regreso en Tegucigalpa el miércoles tras su viaje a Washington, respondió al llamado al diálogo lanzado el martes por el presidente Juan Orlando Hernández. Es un diálogo basado en que las elecciones las gané yo. Me reuniré con él sí y solo si él acepta que en el conteo él perdió las elecciones y tenemos que ir a una nueva elección. De lo contrario, no hay diálogo. Bueno, en Venezuela el elefantiásico dictador Maduro, disfrazado de abejorro con bigotes, se lamentó de que no hay suficiente inteligencia en su dictadura. Tú tienes que presentarse también camuflado como un civil que te metes, te infiltras y conoces a fondo la manera de operar el delito. El ABC, ¿verdad? La inteligencia. Somos muy débiles en la inteligencia. Pérez Ampueda, somos muy débiles, compadre. Tome acciones inmediatas para conformar poderosos equipos de inteligencia social que sirven como inteligencia preventiva para darle golpes definitivos al bachaquerismo y al delito en general en la calle. Bueno, que son débiles en inteligencia es algo que sabíamos hace algunos años ya, y es bien difícil que una persona tonta o idiota o genéticamente estúpida pueda integrar buenos equipos de inteligencia, ¿verdad? Parece una cuestión reñida, contradictoria en los términos. Cabello, disfrazado de Sancho Panza malévolo de la dictadura de Maduro, se las emprendió, arremetió contra Borges, a quien llamó Pelele. Como que en verdad no se dieran cuenta quién es el enemigo verdadero. ¿Quién es el verdadero enemigo? El enemigo no es Julio Borges, ni eso cuerda de... No iba a decir otra cosa, pero por la hora voy a decirles peleles. Con esa misma letra era. Esos peleles no son ellos, ¿vale? Es el imperialismo. Bueno, ha aparecido muy hablantín, muy lenguaraz en la televisión chavista un agente mediático de Maduro de apellido Pérez Pirela y se agita o se sorprende porque la dictadura venezolana es una gavilla de ampones. Recién viene a descubrirlo. Dios santo, insisto, da náusea ver lo que se robaron, lo que nos robaron, lo que te robaron. No fue 1 millón, no se cuenta por decenas de 10 millones, no se cuenta por centenas de 100 millones, 200 millones, miles de millones de dólares, miles de millones de dólares. Se llevaron estos bandidos, PDVSA, está el caso de Corpo Elect, está el caso del Banco de Andorra. Ahora que caigan todos, no los enemigos actuales, enemigos y amigos, que caigan los que se robaron nuestras medicinas, que caigan los que se robaron nuestros alimentos, que caigan los que se robaron nuestro petróleo, que caigan los que se robaron nuestra electricidad, que caigan los que se robaron nuestros dólares, los tuyos y los míos. Bueno, lo dice como si fuera una primicia, ¿no? Tendría que recordar que Maduro y su esposa Cilia tienen a 2 sobrinitos presos por 18 años ya, les han dado 18 años de cárcel en Nueva York, precisamente por hacer las gracias que él ahora viene a denunciar. Bueno, en Táchira, región venezolana históricamente rebelde, hubo hoy encendidas protestas porque no hay gasolina. El estado venezolano de Táchira, fronterizo con Colombia, vivió el martes una jornada de bloqueos de calles en protesta por la falta de gasolina. Cansados de hacer colas de hasta 8 horas para cargar combustible, decenas de conductores atravesaron sus vehículos en las calles de la capital, San Cristóbal. En realidad estamos aquí en una protesta pacífica porque tenemos desde el sábado en la noche haciendo cola para el combustible.
Con tanto petróleo, tanta riqueza que hay en Venezuela, no nos merecemos un país como lo tenemos hoy en día, deteriorado, por culpa de los que están en el régimen, en el poder. Pues tiene toda la razón este señor. El fin de semana, un famoso animador de televisión peruano, Andrés Hurtado, viajó a Caracas. Su propósito era reunir a un grupo de niños cuyos padres han migrado a Lima y llevarlos gratuitamente, pagando él los costos del viaje a Lima para que pasaran las fiestas de fin de año con sus padres. Maduro y sus agentes y sicarios se lo impidieron, acusándolo de secuestrador. Fíjense cómo se encadenan los ataques por órdenes del gobierno de los Estados Unidos. Detrás de todos estos ataques está la perversidad del poder imperial. Terminando la semana pasada, el intento de secuestro de 120 niños. Afortunadamente la Fiscalía actuó rápido. Están presos los responsables y estamos buscando a los responsables internacionales y los vamos a solicitar por código rojo. El responsable es un famoso animador, cómico, de la televisión peruana, se llama Andrés Hurtado, le dicen afectuosamente Chibolín. Que Chibolín trabaje para la CIA luce altamente improbable. Él simplemente quería hacer una reunión familiar para tener buenos índices de audiencia. Los programas de televisión a veces propician estas reuniones familiares, por otra parte muy plausibles, ¿no? Bueno, la exfiscal venezolana Luisa Ortega ha contado recientemente que uno de los portavoces o lazarillos del chavismo, Jorge Rodríguez, le ofreció nada menos que $50 millones para comprar tardíamente su lealtad. Me ofrecieron dinero, Jorge Rodríguez concretamente me ofreció a mí dinero para que renunciara y me fuera del país. Me ofreció $50 millones con testaferro y todo. Bueno, Jorge Rodríguez no desmiente la acusación y dice con la cara muy dura que en Venezuela no hay crisis humanitaria. Esta semana el New York Times publicó un suplemento especial dedicado a los niños menores de 4 años que se mueren, que literalmente se mueren de hambre en los hospitales públicos en Venezuela. Es una cifra escalofriante. Uno veía las fotos de niños cargando ataúdes blancos con niños muertos de 2 y 3 años, cadavéricos, famélicos. Esta es la Venezuela de Maduro. Acaba de ir un representante de Naciones Unidas a Venezuela y certificó que en Venezuela no hay ninguna crisis humanitaria, como han tratado de manera persistente y terca de vender la guerra mediática, la guerra psicológica a la que intento someter. No hay hambre en Venezuela. Tú perteneces a una agencia que permanentemente se maneja de esa manera. Permíteme que te conteste, no te molestes. Te noto un poco incómoda. Él, por supuesto, no pasa hambre, no tiene que hacer colas, supongo que no carece de las medicinas que necesita. Y si necesita llenar el tanque, él no va a la gasolinera, a la estación de servicio, irá algún chofer, algún ujier, algún operario a su servicio. Pero fíjense ustedes las colas que los venezolanos de a pie tienen que hacer para llenar el tanque de gasolina. Como siempre queda gente buena, ¿no? Gente de buena entraña, jóvenes en Caracas se disfrazan de Santa Claus y ayudan a los más pobres. Ellos son voluntarios de Santa en las calles, una iniciativa surgida hace 12 años para llevar regalos antes de Navidad a las personas más pobres de Caracas y otras ciudades del país. Jesús te traiga muchas cosas buenas. Jóvenes vestidos de San Nicolás regalan comida y ropa a los necesitados, un destello solidario en una Navidad apagada por la crisis. Que les supla mucho de todas las cosas que necesitan para ayudar a las personas de la calle, ya que a nosotros nos miran a veces de hombro hacia abajo porque vivimos en la calle, como a veces comemos de la basura porque no conseguimos. Esta vez en una Caracas sin luces ni decorado navideño, Santa y sus duendes entregaron comida, medicinas, ropa y juguetes a niños, ancianos y personas sin hogar.
Dios los bendiga a estos muchachos tan nobles. Y como los venezolanos son a menudo tan admirablemente ingeniosos, en Barranquilla, Colombia, este jovencito venezolano, no sé si con estudios de odontología, este es un detalle irrelevante, oficia de dentista callejero con bastante éxito. En pleno Paseo Bolívar, el centro de la ciudad, hay muchos venezolanos trabajando, ganándose la vida, el día a día. Y entre ellos está Javier Reverol. Él viene del estado de Zulia y aquí, como lo están viendo, está trabajando en ortodoncia en las calles. Javier, bienvenido a Blue Radio. Hola, hola. ¿Hace cuánto estás trabajando en este tema aquí en Barranquilla? Bueno, 2 años, pero ahora con clientelas en la calle tengo 1 año. Bueno, ¿y cuánto vale un tratamiento de ortodoncia? Bueno, solamente así vale 30 pesos. 30.000 pesos. Arriba y abajo vale 60.000. Después todo el tratamiento son otra cuota. ¿Y cómo es el trabajo tuyo? Cuéntanos. Aquí vemos que tienes todos los implementos para la ortodoncia. Claro, claro. Bueno, vamos un ratito a la publicidad. Más adelante viene el gran consultor político Mauricio Passariello. No se lo pierdan. Es un hombre supremamente inteligente y les voy a contar cómo están las cosas en Cataluña en las vísperas de las elecciones mañana jueves 21 de diciembre. Ya regresamos. Estamos saliendo en vivo y en directo. En un momentito voy a conversar con un excelente consultor político, Mauricio Passariello. Vamos a hablar, por supuesto, del primer año de Trump, de la reforma fiscal, tributaria, de la política exterior, de los graves riesgos que hay en el mundo. Bueno, los peruanos hoy están felices. Estamos felices. La FIFA le rebajó la condena a la gran estrella de la selección de fútbol, Paolo Guerrero. Le habían dado 1 año de suspensión, lo han matizado, lo han amortiguado a medio año y Guerrero va a poder jugar el Mundial de Fútbol en Rusia en junio próximo. Téngase en cuenta que Perú no va a un Mundial de Fútbol hace 36 años. La estrella de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero, podrá disputar el Mundial de Rusia 2018. La FIFA anunció el miércoles que la suspensión de 1 año dictada contra el delantero por dopaje fue reducida a 6 meses después de haber tenido en cuenta el grado de culpabilidad del jugador. El plazo de suspensión empieza el 3 de noviembre de 2017, por lo que Guerrero podrá volver a jugar el 4 de mayo y estará en condiciones de ser convocado para la Copa del Mundo, en la que Perú enfrentará a Dinamarca, Francia y Australia en el Grupo C. Bueno, magnífico, es una gran noticia. Hoy, en las afueras del Congreso argentino, han agredido viciosamente al ex embajador de Macri en Washington, Martín Lustó, que fue además funcionario de Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Fue un importante funcionario del gobierno de Cristina y luego fue embajador de Macri. Y recientemente me parece que fue candidato a diputado, ¿no? Independiente, por la ciudad de Buenos Aires, pero es un joven político muy brillante, muy carismático, muy respetado, y lo han agredido sectores golpistas de la ultraizquierda. Mi solidaridad con Martín Lustó, ¿no? Le han pegado, le han escupido, lo han insultado, porque esta semana en la Cámara de Diputados argentina aprobó una reforma en las pensiones, en el sistema de pensiones jubilatorias de los argentinos, pero las ideas hay que refutarlas, no se combaten a golpes afuera del Congreso. Por eso, y furiosos con Macri, un grupo de jubilados ya de edad avanzada brindaron simbólicamente con pan y agua. Con pan y agua. Así fue como organizaciones de jubilados brindaron frente al Congreso argentino, y todo para protestar por la reforma de las pensiones llevada a cabo por el gobierno del presidente Mauricio Macri. Los jubilados se manifestaron con el modesto brindis, porque lamentablemente es la forma en que despiden el año. El problema es que en la Argentina hay millones de jubilados y hay demasiada gente que vive del Estado, y Macri está tratando de ordenar las cuentas públicas. Bueno, para terminar, mañana hay elecciones históricas en Cataluña. Está por verse si volverá a ganar el independentismo, los partidos de Junqueras, Esquerra Republicana, y Carles Puigdemont, que está fugado en Bruselas, Juntos por Cataluña. Yo espero que no gane el independentismo. Opiniones a favor y en contra en las calles de Barcelona. Profundamente divididos, los catalanes deciden el jueves si renuevan su confianza en los independentistas. Las elecciones regionales convocadas por el gobierno de Mariano Rajoy luego de destituir al ejecutivo secesionista de Carles Puigdemont tienen al presidente depuesto en Bélgica y a varios líderes en la cárcel.
Yo no estoy de acuerdo con el independentismo, no quiero que haya independencia, yo quiero que sigamos como estamos, quiero mantener mi puesto de trabajo, no quiero que la empresa en la que trabajo se vaya. La lucha por la independencia no solo ha valido por la independencia, que no sabemos si se va a conseguir y posiblemente cueste muchísimo, pero sí que se pone encima de la mesa una serie de cosas. A nivel de Estado español se le quita como una especie de máscara. Creo que mañana va a ganar Ciudadanos, el partido de Albert Rivera e Inés Arrimadas. Y en general, ojalá, esto es lo que yo quisiera, van a ganar los partidos pro España, constitucionalistas, Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista. Ojalá obtengan, aunque sea precaria, una mayoría en el Parlamento. Y la gran figura emblemática del independentismo está en la cárcel, en las afueras de Madrid, se llama Oriol Junqueras. Era el vicepresidente de Puigdemont y su partido, Esquerra Republicana, es el que va a disputar con Ciudadanos quién obtiene la primera mayoría. Ha sido periodista, no va a la peluquería, obviamente, escapa de su país de origen, le gustan los escándalos, parece un ave en vías de extinción, es mi hermano siamés catalán, pero creo que va a perder mañana. Bueno, publicidad y luego Mauricio Passariello, no se lo pierdan. Bueno, ha venido esta noche, regresa esta noche al programa un brillante consultor político, yo lo respeto y admiro mucho, Mauricio Passariello. Gracias por estar aquí, Mauricio, bienvenido. Por favor, gracias, Jaime, para mí siempre es un inmenso placer. ¿Cuál es el balance tentativo que haces de este primer año de Trump? Digamos, del 0 al 10, ¿qué nota, qué calificación le pondrías? Bueno, mira, creo que no te voy a sorprender al decirte que para mí el balance es netamente negativo. Yo soy una persona que soy muy crítico del presidente Trump. Siempre pensando que las cosas hubieran siempre podido ser peor, tendría que darle por lo menos un 3 o un 4, porque dar un 0 sería decir una catástrofe absoluta. No, me sorprende que le des hasta 4, es generoso por tu parte. Vamos a decir más 3. Pero es decir, creo que todavía hubiera podido ser peor. Creo que se mantuvieron controlados algunas de sus peores tendencias. Yo creo las tendencias un poco autoritarias que él tiene. Creo que Obamacare, que yo creo que muchas de las personas que piensan como yo piensan que fue un buen intento por parte del presidente Obama para lograr que hubiera acceso al cuidado de salud en los Estados Unidos para la mayor cantidad posible de ciudadanos. Es bueno que se haya preservado, a pesar de que ahora con esta última reforma tributaria pues se le ha dado un golpe bastante duro al Obamacare, ¿no? Porque quitaron lo que llaman el mandato individual, ¿no? Es decir, la obligación de comprar un seguro médico. ¿Serías tan amable de explicarnos breve y sobre todo sencillamente esta reforma tributaria? ¿Es buena para el país o es dañina, nociva? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, evidentemente hay un inmenso abanico de opiniones al respecto, ¿no? Sí. Yo como crítico generalmente de lo que es la filosofía republicana del gobierno en este país, no creo que sea positiva. Veo que... ¿Está diseñada para favorecer sobre todo a los ricos y a las grandes corporaciones? Bueno, según el Tax Policy Center, que es una de las instituciones que se dedica a estudiar este tipo de fenómenos, ellos dicen que el 83% de los beneficios van a ir al 1% de los más ricos en esta sociedad. Mira, a mí honestamente no me preocupa que los ricos tengan todo el dinero que quieran. Eso no es mi preocupación, y tanto si quieren tener 15 o 20 Bentleys y 5 mansiones no me importa. El problema es que nosotros generalmente vemos que en la medida que haya mayor desigualdad social, eso causa generalmente desasosiego político, causa enfrentamiento político y causa inestabilidad política. ¿La clase media va a pagar más impuestos con esta reforma? A largo plazo sí. Ellos fueron lo suficientemente inteligentes los republicanos porque entendieron de que un cucharón de purgante como esto tenía que bajar con una cucharita de azúcar. Por lo tanto, le pusieron a corto plazo unas ventajas relativamente pequeñas, pero sustanciales a la clase deducciones media. Por hijos, efectivamente, ese tipo de cucharitas. Efectivamente. Pero eso va a durar unos cuantos años. Esas no son ventajas permanentes. Eso es algo que tiene una fecha de vencimiento, creo, si no me equivoco, a 7 años. Sí. Ahora, el raciocinio o parte del raciocinio que explica esta reforma es que los ricos, con el dinero que dejan de tributar, van a crear más empleo, van a reinvertir. ¿Ocurrirá eso? Mira, te digo porque yo personalmente creo que no en este caso en particular. Yo creo que el problema que tenemos en la economía norteamericana, y francamente decir que la economía norteamericana tiene problemas cuando estamos casi en empleo total, creo que la tasa de desempleo ahora está en 4.5%. Que ya era bajísima, ¿no? Cuando la dejó Obama. Efectivamente, y ha bajado más todavía, exacto. O sea, la economía parece que va bien, ¿no? La economía va relativamente bien. Este es el problema. No han subido los salarios lo suficiente. Las personas todavía, la calidad de trabajo que se están ofreciendo no es la misma, no es la que debería existir para tener una economía realmente boyante. Y como te digo, los salarios no son lo suficientemente altos. Hay los costos
por ejemplo, para el cuidado médico, para las universidades, se mantiene demasiado alto, muy elevado. Por eso te digo, a lo mejor hay muchas personas que todavía no sientan que es una gran economía, pero es una economía relativamente sólida. El problema es que lo que hace que una persona que tiene los medios para hacerlo pueda crear una fábrica o emplear a nuevas personas es la demanda. Tú, como dueño de empresa, no vas simplemente a abrir una fábrica por deporte o empezar a contratar gente simplemente por responsabilidad social. Tú lo vas a hacer porque hay suficiente demanda en el mercado como para que tú te sientas obligado a tratar de alguna manera de coger parte de ese dinero que está en el mercado en ese momento. Y el problema es precisamente por los salarios tan bajos y por tantas presiones que tiene el ciudadano promedio económica en este momento, no creo que la demanda sea lo suficientemente fuerte. Entonces lo que va a suceder es que estas personas que reciben estas ventajas tributarias, lo que van a hacer en muchos casos es, las compañías generalmente lo que terminan haciendo es comprando acciones de la propia compañía, acciones que habían vendido anteriormente para levantar capital, la vuelven a recomprar, y las personas que tienen mucho dinero simplemente lo mantienen en el banco, lo reinvierten, lo ponen en la bolsa de valores, pero compran propiedades, contratan nuevos pero no necesariamente. Si la demanda, si el poder adquisitivo no suben. Efectivamente, y esa es mi preocupación. Ahora, es un punto interesante el tuyo, ¿no? Ahora, digamos, si tú tuvieras un dinero que está sentadito en el banco y que no te rinde nada, ¿tú en este momento comprarías acciones o comprarías bonos corporativos? Quiero decir, ¿crees que el ciclo de expansión, de enorme prosperidad que comenzó con Obama en marzo de 2009 y que por suerte no se ha interrumpido con Trump, ¿no? Porque la bolsa ha seguido subiendo, las acciones están a niveles estratosféricos. ¿Tú, digamos, crees que ese ciclo se va a interrumpir pronto, que estamos en las vísperas de una depresión, de una corrección del mercado, o crees que este ciclo boyante va a continuar 1, 2 y 3 años? Bueno, mira, si ¿Qué harías con tu dinero? Bueno, si yo primero que todo, si yo supiera eso, evidentemente sería un hombre riquísimo a estas alturas. No, evidentemente no te puedo decir, pero sin embargo, sí te puedo decir que estoy viendo que esta administración está cometiendo muchos de los errores que cometió la administración de George W. Bush. ¿Okay? Primero que todo, una inmensa reforma tributaria, es decir, digamos, una reforma de impuestos que le dio inmensas rebajas, generalmente inclinadas hacia las personas más pudientes, ¿no? hacia los más ricos. También una inmensa desregulación que yo creo que está bien. Es decir, yo entiendo que hay a veces regulaciones que hay que modificarlas y hay que eliminarlas, pero creo que simplemente decir que todas las regulaciones son malas y hay que salir de todas es una exageración. Sí, y veo mucho de eso en esta administración. Sí, yo me temo que en los próximos 2 años puede ocurrir un bajón, es decir, una corrección del mercado. La bolsa está muy inflada, quizá el mercado inmobiliario también está muy inflado. Entonces, no sé si tan severa la corrección como la de 2008, pero puede que el ciclo de expansión esté por terminar. Yo creo que es muy posible que eso suceda, tristemente. Y por lo tanto, creo que la política en este momento de la administración Trump, a mi criterio, es la equivocada. Yo creo que deberíamos estar realmente pensando, mira, esta reforma tributaria nos va a costar, según los estimados del mismo gobierno, ¿no? Más o menos $1,5 trillones a 10 años, ¿no? Con lo cual, claro, trillón de los americanos, ¿no? Sí. No, porque en español sería un 1.5 billones, pero bueno, un 1.5 trillones de los americanos. Si nosotros realmente teníamos la voluntad de tomar ese dinero prestado y echárnoslo encima, como estamos haciendo con esta reforma tributaria, ¿por qué no haber invertido ese dinero en autopistas, aeropuertos, puertos, infraestructura en general? Fue lo que se prometió en la campaña. Efectivamente. Y ya no creo que vaya a haber la voluntad política de añadir más deuda después de haber añadido 1.5 trillones. Además, ya que hablamos de infraestructura, ni siquiera han comenzado el muro. Y menos mal. Pero esa gran promesa de vamos a hacer una política keynesiana, construir carreteras y puentes y hospitales y dar trabajo con obra pública, no ha ocurrido. No ha ocurrido ni creo que vaya a ocurrir a estas alturas, porque de nuevo, ¿de dónde vamos a sacar la voluntad política a estas alturas para añadir otro trillón o $1,5 trillones en infraestructura y en ese tipo de inversiones? Creo que es imposible. Ahora, algo que es capital el próximo año es la elección legislativa, ¿no? Los republicanos controlan ambas cámaras, controlan el Congreso, aunque el Senado con una muy frágil mayoría.
¿Perderán los republicanos el dominio en el Congreso el próximo año, Mauricio? Mira, hoy yo vi una cifra que realmente me dejó impresionado. Una encuesta de CNN que indica que en lo que llaman la boleta genérica, es decir, donde le preguntan a las personas, ¿usted en las próximas elecciones legislativas votaría por un republicano o por un demócrata? Los demócratas tienen una ventaja de 18 puntos. Es impresionante. Es brutal, no había visto esa encuesta. Sí, nos salió esta mañana CNN, te recomiendo que la examines. Si eso se confirma, es probable que los republicanos pierdan el control del Congreso. Es no solamente de la Cámara de Representantes, sino también posiblemente del Senado. Efectivamente, mira, porque es el estado de Arizona, me parece que va a haber un asiento abierto porque se retira el señor Jeff Flake, es decir, ahí no hay titular, que generalmente es tan difícil vencer a un titular, ¿no? Nevada es un estado que ganó Hillary Clinton y que tiene un senador que me parece que es bastante vulnerable, el señor Dean Heller. Y con la victoria en Alabama, en realidad esos dos asientos nada más serían suficientes para tener la mayoría. En el Senado. Exacto, sí, están uno arriba en el Efectivamente. Senado. Bueno, tenemos que ir un ratito a la publicidad. Luego te voy a preguntar sobre política exterior, ¿no? Norcorea, la injerencia rusa, la improbable amistad de Trump con los chinos, ¿no? Porque antes los chinos eran la bestia negra, pero ahora hace buenas migas con los chinos. Regresamos con Mauricio Passariello en 2 minutos. No nos dejen solos, ya volvemos. Estoy conversando con el consultor político Mauricio Passariello. Mauricio, ¿cuál es el conflicto potencialmente más explosivo para el gobierno de Estados Unidos en la escena mundial? Yo creo que el Medio Oriente todavía sigue siendo... más que Corea del Norte. Más que Corea del Norte, a mí siempre me ha dado la impresión, y yo no sé si estoy equivocado al respecto, pero que lo de Corea del Norte es más alarde que cualquier otra cosa. ¿No crees que eso va a terminar en una guerra nuclear? Ellos llevan 30, 40 años lanzándonos insultos y amenazando a los Estados Unidos y sin embargo nunca realmente han tomado un paso adelante en ese sentido. No quiere decir que no pueda suceder, pero yo veo mucha más volatilidad y muchas más partes en movimiento en el Medio Oriente que pueden en algún momento crear una situación realmente incómoda para los Estados Unidos y una fuente de inestabilidad en el mundo. ¿La diplomacia de Trump está manejando correctamente esa crisis? No creo, francamente. Me desilusionó mucho con aquella declaración de que van a poner la embajada de los Estados Unidos. ¿No estás de acuerdo? Jerusalén. No estoy de acuerdo porque es innecesario. Es decir, no veo realmente cómo avanza el proceso de paz de ninguna manera. Quita una ficha de negociación de la mesa que se hubiera podido utilizar para tratar de inducir a los israelíes a que hicieran ciertas concesiones y por lo tanto no veo francamente cuál fue el propósito, honestamente, más que simplemente decir, bueno, Israel, estamos contigo, está bien, pero si se quería mantener, aunque sea la apariencia de una cierta neutralidad, se ha perdido por completo, y ya lo hemos visto, el mismo Mahmoud Abbas está diciendo que no cree que los Estados Unidos de ahora en adelante puede ser un árbitro confiable en este sentido. Se esperaba que Trump y Putin fueran grandes amigos. A Putin lo van a reelegir el próximo año, por supuesto. Él no es un demócrata, es un déspota, es un zar. ¿Han resultado tan buenos amigos como nos temíamos o recelan mutuamente? Yo no creo que realmente deberíamos haber esperado que ellos fueran amigos. Yo creo que Putin muy en particular quería dos cosas. Primero que todo, que le quitaran las sanciones que le aplicó los Estados Unidos con respecto al tema de la invasión de Ucrania, de Crimea, etcétera, etcétera. Eso todavía no lo ha logrado. Por otra parte, él quería causar caos en los Estados Unidos, lo ha logrado. Yo no sé si él realmente tenía una inmensa simpatía personal por Donald Trump. Lo que quería era que perdiera a Hillary. Yo creo que sí. Le tenía un odio personal muy pronunciado a Hillary Clinton. Y puso a sus espías a hackear los correos de la campaña demócrata, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda al respecto. De hecho, prácticamente todas las agencias de inteligencia norteamericanas lo han confirmado hasta el momento. Lo que queda por determinar es si hubo alguna, digamos, contubernio con la campaña de Donald Trump. Que ¿El fiscal Mueller está haciendo un buen trabajo? Yo creo que está haciendo un buen trabajo, es decir, yo no creo que existe ninguna investigación absolutamente perfecta. Pero es independiente. Yo sí creo que es bueno, pero nada más hay que remontarse unos cuantos meses atrás. Muchas de las grandes luminarias del Partido Republicano también recomendaban a Mueller como la solución perfecta, ¿no? Si los congresos si los demócratas capturan el Congreso el próximo año, en noviembre, si los demócratas controlan Senado y Cámara de Representantes, ¿es verosímil, es creíble un escenario de un impeachment contra Trump? Bueno, recuérdate que el impeachment como tal necesita solamente una mayoría en la Cámara de Representantes, por lo tanto es factible, dependiendo especialmente de lo que arroje la investigación de Mueller. De ahí en adelante se necesitan 2/3 del Senado, eso ya es más difícil para destituir, ¿no? Y por lo tanto no sé si se llegaría a tal instancia, pero yo creo que referirlo al Senado, y especialmente si recibimos alguna información un tanto interesante del señor Mueller, con una mayoría demócrata, lo veo factible. Lo ves factible, interesante. ¿Sí?
Venezuela necesita de los Estados Unidos, necesita de Trump. ¿Trump está comprometido con la libertad en Venezuela o no suficientemente? Francamente no estoy seguro si ni siquiera entiende mucho esa situación. Algunas declaraciones de vez en cuando que lanza que parecen esperanzadoras pero sin ningún tipo de seguimiento. No es una de sus prioridades. No creo que es una de sus prioridades y creo que cuando dijo que podía haber una invasión o alguna intervención militar hizo más daño que bien, francamente, porque confirmó la teoría del gobierno de que de cierta manera los Estados Unidos era hostil a Venezuela, ¿no? ¿Qué debería hacer, qué debería decir con respecto a Venezuela? Mira, yo no sé realmente, te digo con toda sinceridad, hasta qué punto realmente, más allá justamente de una intervención directa, qué puede hacer o decir un gobierno norteamericano que vaya a tener una trascendencia real en la situación de Venezuela. ¿Tal vez un embargo petrolero? ¿Dejar de comprarle petróleo a Venezuela? Eso tiene muchísimas otras consecuencias, empezando consecuencias económicas dentro de Venezuela, que ya de por sí está, digamos, económicamente aporreada, ¿no? Sí, entonces, por lo tanto, sí. No sé si necesariamente esa es la respuesta. Yo creo que desafortunadamente vamos a tener que seguir trabajando a través de las instancias internacionales, como hemos estado haciendo hasta el momento, y esperar que se deslice, que el gobierno se caiga caminando por encima de una concha de cambur. Esperemos. No eres optimista, sin embargo, ¿no? ¿No crees que Maduro va a caer más o menos pronto? Más o menos pronto. Yo nunca he dejado la esperanza, creo en el pueblo venezolano, creo que es un pueblo que ha demostrado su valentía, creo que la situación es insoportable y creo que mientras esas dos cosas se conjuguen existe la posibilidad, pero se ha consolidado bastante. Sí, este año desgraciadamente se ha consolidado. La pregunta es, ¿se volcará de nuevo la gente a las calles en Venezuela? De nuevo, a estas alturas estoy hablando más con esperanza que con datos, ¿no? Yo espero que sí. Cuba, Raúl Castro deja formalmente el poder en febrero, se lo va a otorgar a Díaz-Canel. ¿Díaz-Canel será leal a la memoria de Fidel y Raúl? ¿Será un castrista convencido o implantará reformas en la dirección, digamos, de China? Absoluta dictadura política, pero reformas pro mercado en la economía. Bueno, mientras Raúl Castro siga vivo, yo creo que va a tener que seguir siendo fiel al proyecto castrista, ¿no? Más adelante de eso, nosotros en realidad no conocemos a Díaz-Canel, no sabemos, es una figura un poco misteriosa, sí. De hecho la han sacado no sé de qué bolsillo. Es un burócrata gris. Exacto, es totalmente gris, pero sí creo que en este sentido hay que darle un poco de crédito a Raúl Castro en que fue inteligente en otorgarle, si es que lo termina haciendo, el poder a alguien fuera de su familia. Es un acierto a tu modo de ver. Creo que es un acierto, porque de esa manera le está dando más legitimidad al régimen cubano. Una legitimidad que no creo que realmente la merece, pero creo que fue una movida inteligente de su parte. ¿Trump está manejando bien la relación con Cuba? Yo fui realmente partidario de la normalización, francamente, de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Eso se ha interrumpido, se ha enfriado? Yo creo que se ha enfriado, creo que se ha retrocedido un poquito, pero creo que se han mantenido suficientes vínculos como para todavía representar un paso adelante versus lo que teníamos hace unos cuantos años atrás. Vamos a ver si rinde frutos en tratar de impulsar un cambio democrático dentro de Cuba, ¿no? Si fueras congresista peruano, yo sé que la pregunta es un poco impertinente, ¿votarías mañana para destituir a Kuczynski o votarías para que continúe en el cargo? No me voy a atrever a decir una cosa de ese tipo porque yo no conozco el caso con suficiente Celebro cercanía. Tu prudencia, muy desusada en invitados al programa de televisión. Si fueras habitante de Cataluña, ¿votarías a favor o en contra de la independencia? Tú sabes perfectamente que te dije durante la pausa que yo de Cataluña no sé nada, me estabas tratando de hacer pasar un mal rato. Si quieren encontrar a Mauricio Pasarielo, ¿dónde estás en internet, querido Mauricio? En Twitter, me pueden ir a mi página en Twitter, @mpasarielo con 2 S y 2 L y ahí podemos conversar. @mpasarielo, ahí está en la pantalla. Ah, genial, magnífico. Es un muy reconocido y prestigioso consultor político. A los candidatos políticos de la región, busquen a Mauricio, van a ganar, háganme caso. Gracias. Gracias, Jaime. Felices fiestas. Igualmente para todo ti lo mejor. Y para toda la teleaudiencia. Gracias, regresamos enseguida. Bueno, mañana viene Luis Fleischmann, es un brillante analista político uruguayo del Instituto Interamericano de Democracia, no se lo pierdan. Gracias hoy a Mauricio y sobre todo a su mamá, que es un sol, un amor. Gracias. Buenas noches, hasta mañana.